La noche estaba demasiado perfecta para terminar en humillación. El salón, iluminado por candiles de cristal, reflejaba el brillo de las copas y las joyas, y las risas resonaban como si el mundo entero estuviera celebrando algo que ella, Andrea, ya no conseguía sentir. Vestida de azul profundo, con los hombros descubiertos y el cabello cayendo en ondas, parecía una pintura viviente, impecable por fuera, silenciosamente destruida por dentro. Gustavo Medeiros, su esposo, circulaba entre los invitados con esa sonrisa ensayada de hombre que sabe el efecto que causa. El empresario admirado, el millonario respetado, el anfitrión perfecto. A su lado, Andrea era el adorno, la esposa bella y discreta que sabía cuándo sonreír, cuándo callar y cuándo volverse invisible. En los primeros años de matrimonio, aquello parecía natural. Ahora era un papel sofocante. Una de las esposas de empresarios se acercó mientras ajustaba el collar caro en su cuello y dijo que estaba muy linda esa noche. Andrea respondió sin mucha emoción, pero antes de que pudiera alejarse, escuchó el comentario susurrado que no era para ella, pero que inevitablemente llegó a sus oídos. Linda, pero apagada. Siempre está así, como si no existiera a su lado. El comentario dolió más de lo que debería. Cuando Gustavo se acercó a ella poco después, fue como si el universo conspirara para que todo se derrumbara de una vez. Estaba acompañado de 2 inversionistas y un fotógrafo de la revista que cubría el evento. Le pidió que se quedara ahí con él, en un tono educado pero impersonal. El fotógrafo ajustó el encuadre y pidió que se acercaran más, que sonrieran un poco. Andrea lo intentó. Forzó una leve sonrisa, pero Gustavo, percibiendo su incomodidad, soltó una risa seca y dijo lo suficientemente alto para que todos alrededor escucharan que sonriera, que se pusiera bonita, pero que se alejara de él para no arruinar el encuadre. El tiempo se detuvo, el aire pareció desaparecer del salón. Las risas cercanas se convirtieron en susurros y ella sintió la sangre hervir en las venas. La vergüenza subió por su rostro como una quemadura. Las palabras resonaron en su mente, una por una, marcando como hierro caliente. Ponte bonita, pero aléjate de mí. Gustavo todavía sonreía para los fotógrafos como si nada hubiera pasado, mientras Andrea apenas podía respirar. El sonido de los clics de la cámara era una tortura. Él no notó o no quiso notar que la mirada de ella se llenaba de lágrimas. Tal vez porque para él ella ya era invisible desde hacía mucho tiempo. Cuando las luces de los flashes cesaron, Andrea se alejó sin decir nada. El tacón golpeando el mármol sonaba como un grito ahogado. Se detuvo frente a una de las grandes ventanas del salón y miró su propio reflejo. El vestido perfecto, el rostro maquillado, la mirada devastada. Ella era todo lo que él siempre dijo que quería, y aún así no era nada. Gustavo la alcanzó minutos después, intentando mantener el tono natural, preguntándole qué había pasado ahora, que solo había sido una broma. Ella lo miró con una calma extraña, la voz saliendo más fría de lo que pretendía, diciendo que era curioso porque todos rieron menos ella. Él replicó que dramatizaba demasiado, que la gente ni siquiera lo recordaría mañana. Pero ella sabía que lo recordaría. No solo mañana, todos los días. El resto de la noche fue un desfile de sonrisas falsas y copas alzadas. Andrea se mantuvo en silencio, los ojos bajos, pero por dentro algo comenzaba a quebrarse. Aquello no era solo humillación. Era el punto final de algo que ella venía sosteniendo sola durante mucho tiempo. En el automóvil, la tensión era casi palpable. El sonido del motor parecía amplificar el silencio. Gustavo conducía con la misma frialdad que tenía al cerrar un contrato. Le preguntó si iba a continuar muda todo el camino. Ella respondió que estaba tratando de entender qué había pasado. Él dijo que ya le había explicado que fue una broma, que necesitaba aprender a relajarse. Relajarse. La palabra la golpeó como una bofetada. Él siempre decía eso. Lo decía cuando ella lloraba, cuando se quejaba de su ausencia, cuando se sentía sola en un matrimonio que poco a poco dejaba de existir. Andrea susurró que él la había expuesto frente a todos. Él replicó sin quitar los ojos del camino que ella se expuso sola, que él solo intentó mantener la ligereza, que ella no entendía su humor. Andrea desvió la mirada hacia la ventana y por primera vez sintió algo diferente a la tristeza. Era rabia, una rabia calmada, casi peligrosa. Cuando llegaron a casa, el portón automático se abrió y el automóvil se deslizó por el garaje silencioso. Ella bajó sin esperar que él abriera la puerta. Subió las escaleras retirándose los aretes, el collar, los tacones, como si estuviera despojándose de las capas que la aprisionaban. En
En la habitación se miró nuevamente en el espejo. La imagen reflejada mostraba a una mujer linda pero exhausta. Detrás del maquillaje impecable había ojeras, marcas de un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. La frase de él volvía como un eco. «Ponte bonita, pero aléjate de mí». Se sentó en la cama y respiró profundo. El silencio de la habitación era el mismo de todas las noches, pero ahora parecía ensordecedor. Abajo escuchó la voz de él al teléfono, riendo con alguien. Tal vez un colega, tal vez una mujer. Ya no importaba. Andrea cerró los ojos y ahí, entre el sonido distante de la voz de él y el latir de su propio corazón, algo dentro de ella despertó. Una decisión. No era un grito ni venganza. Era apenas un susurro interno. Basta. A la mañana siguiente despertó antes del sol. La habitación estaba sumergida en luz fría y Gustavo todavía dormía indiferente. Ella se puso un abrigo, tomó su bolsa y salió sin hacer ruido. El portón se cerró detrás de ella con un clic metálico y el viento frío de la mañana tocó su rostro como un nuevo comienzo. En el automóvil, mientras la ciudad despertaba despacio, Andrea miró su propio reflejo en el espejo retrovisor y susurró que se iba a poner bonita, sí, pero esta vez para ella misma. Y al acelerar, su corazón latió en otro ritmo, el de una mujer que por primera vez se elegía a sí misma. La ciudad todavía despertaba cuando el automóvil de Andrea cruzó la avenida principal. Las calles estaban casi vacías, el cielo teñido de tonos grises y rosados, y el sonido de las llantas en el asfalto era el único ruido que la acompañaba. Dentro del vehículo el silencio era absoluto. Ninguna música, ninguna distracción, solo el eco constante de aquella frase, repetida como una maldición. «Ponte bonita, pero aléjate de mí». La escuchaba en intervalos de respiración. Con cada recuerdo sentía el estómago revolver, el pecho apretar. No era solo vergüenza. Era el reconocimiento tardío de todo lo que venía ignorando. ¿Cuánto tiempo llevaba aceptando pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas? ¿Cuánto tiempo contentándose con migajas de atención, con toques rápidos, con halagos impersonales? El sol comenzaba a nacer detrás de los edificios y la claridad invadía el automóvil. Andrea estacionó cerca de una plaza vacía, apagó el motor y se quedó quieta por largos minutos, observando el reflejo de su propio rostro en el retrovisor. El rímel corrido, los ojos rojos, los labios todavía marcados por el lápiz labial de la noche anterior. Pero había algo nuevo ahí, una determinación silenciosa, una fuerza que nacía justamente del dolor. Respiró profundo y decidió encender el celular. 3 llamadas perdidas de Gustavo. Un mensaje corto preguntando dónde estaba, diciéndole que no hiciera drama, que volviera a casa. Ella rió. Una risa débil de quien finalmente entiende el absurdo. El mismo hombre que la reducía en público ahora llamaba a su dolor drama. Aquello fue la gota que derramó el vaso. No respondería. Por primera vez, el silencio sería la respuesta que él tanto merecía. Con las manos todavía temblorosas, Andrea llamó a alguien que no veía desde hacía tiempo. Vanessa, su amiga de la universidad. Una de esas amistades que el matrimonio con Gustavo había silenciado. La voz somnolienta del otro lado mostró sorpresa. Era Andrea. Un breve silencio. Después el tono emocionado de quien esperaba ese contacto desde hacía años. Vanessa le dijo que pensó que había desaparecido del mundo. Andrea respondió engullendo el llanto que sí desapareció, pero que ahora quería regresar. Vanessa vivía a pocas horas de ahí, en una pequeña ciudad junto al mar. Cuando supo que Andrea quería salir de la Ciudad de México, insistió en que fuera hasta allá. Le dijo que se quedara con ella un tiempo, que respirara, que pensara, que nadie la juzgaría por necesitar un descanso. Y así lo hizo. Condujo por horas, cruzando carreteras, viendo el paisaje cambiar de rascacielos a campos abiertos, hasta finalmente sentir el olor del mar. Cuando estacionó frente a la casa sencilla, con terraza y jardín florido, sintió una extraña sensación de libertad. Vanessa la recibió con un abrazo apretado, ese tipo de abrazo que parece coser lo que la vida rasgó. Le dijo que estaba delgada y que tenía esa mirada, la mirada de quien sostuvo el mundo sola por demasiado tiempo. Andrea respiró profundo y respondió con media sonrisa que creía que finalmente se había cansado. Durante los días siguientes, la rutina desaceleró. Vanessa la envolvió en una vida simple. Caminatas en la playa al amanecer. Café colado en la estufa. Conversaciones largas al atardecer.
Al principio Andrea apenas hablaba. El silencio era una forma de cura, pero poco a poco la presencia ligera de la amiga fue descongelando algo dentro de ella. En una de esas mañanas, mientras observaba el mar, Vanessa preguntó si todavía lo amaba. Andrea tardó en responder. Dijo que no sabía, que creía que amó tanto que ahora lo que quedaba era solo el hábito de recordar. El viento desordenó su cabello y ella cerró los ojos. El recuerdo de la humillación todavía dolía, pero el dolor comenzaba a transformarse en otra cosa, una lucidez nueva. Al tercer día ahí, Andrea despertó temprano y se miró en el espejo de la habitación de huéspedes. El rostro todavía cargaba trazos de cansancio, pero los ojos estaban diferentes. No había rabia ni lágrimas, apenas un brillo sereno. Tomó el celular, vio nuevos mensajes de Gustavo diciéndole que estaba actuando como niña, preguntando si no creía que ya había hecho suficiente escena, que si quería conversar estaba en casa. Andrea borró todo sin leer el resto. El gesto fue liberador. Esa tarde ella y Vanessa caminaron por la orilla. El viento soplaba fuerte y el sonido de las olas era casi hipnótico. Vanessa le dijo que siempre fue tan calmada que la admiraba por eso. Andrea respondió mirando el horizonte que no era calmada, era conformista. La amiga sonrió entendiendo. Le preguntó qué pasaba ahora. Andrea dijo que creía que estaba comenzando a despertar. Cuando volvió a casa, encontró un ramo de flores sobre el portón con una nota en caligrafía conocida. «Vuelve, necesitamos conversar». Por un instante su corazón vaciló. Todavía había un hilo de afecto, un recuerdo del hombre que un día creyó amar. Pero entonces el recuerdo de la frase resonó nuevamente, fría, cruel, definitiva. «Ponte bonita, pero aléjate de mí». Y por primera vez Andrea entendió el verdadero sentido de aquello. Él no quería una compañera, quería un espejo, un reflejo que no lo contradijera. Un adorno sin voz propia. Con calma recogió las flores, las colocó en la basura y cerró el portón. La brisa del mar tocó su rostro y sintió algo inédito, ligereza. Esa noche, mientras el cielo oscurecía y el sonido de las olas arrullaba el silencio, Andrea escribió en su diario por primera vez en años. Escribió que ese día percibió que no necesitaba que él la viera para existir, que no necesitaba ser bonita para él ni perfecta para nadie, que solo quería ser completa, y tal vez eso era lo que él nunca soportó en ella. Cerró el cuaderno, respiró profundo y se acostó. La luna iluminaba la habitación y el sonido del mar parecía prometer un nuevo comienzo. Por primera vez Andrea durmió en paz, no porque estuviera curada, sino porque finalmente había dejado de huir de sí misma. Y mientras ella dormía en una mansión a kilómetros de ahí, Gustavo Medeiros miraba el celular, irritado con el silencio de ella. El hombre que nunca necesitó correr detrás de nada ahora se veía impotente y sin darse cuenta. Ese silencio que tanto despreciaba estaba a punto de convertirse en la primera lección que la vida le daría. Los días en aquel pueblo costero parecían extenderse en un tiempo diferente. El reloj no mandaba nada ahí. Era el sol el que dictaba el ritmo, el sonido de las olas, el canto de las gaviotas. Andrea despertaba temprano. Sentía el olor a café fresco viniendo de la cocina de Vanessa. Y por primera vez en mucho tiempo no necesitaba usar una máscara. No había miradas juzgadoras, compromisos sociales ni obligaciones de esposa perfecta. Solo ella, el mar y su propia respiración volviendo al compás natural de la vida. En los primeros días el silencio fue la mayor compañía, pero poco a poco ese silencio que antes pesaba comenzó a calmar. Era como si cada mañana lavara un poco del dolor de la noche anterior. Vanessa notaba los cambios, discretos pero reales. La forma como Andrea respiraba más ligero, la mirada menos distante, los hombros más sueltos. Cierta tarde, mientras caminaban por la playa, Vanessa le dijo que la soledad tiene dos fases. Andrea la miró curiosa. La amiga explicó que la primera es cuando duele y la segunda es cuando cura. Andrea sonrió levemente mirando el horizonte, diciendo que creía que finalmente estaba llegando a la segunda. El viento soplaba fuerte y el vestido de ella danzaba junto. Cada paso dejaba marcas en la arena que la marea pronto borraba, y por primera vez entendió la belleza de eso. No toda marca necesita ser eterna. Algunas existen apenas para mostrar que pasaste por ahí y seguiste adelante. En las mañanas siguientes comenzó a caminar sola. Descubrió un pequeño café junto al mar donde el dueño, un señor simpático llamado Alfonso, siempre la recibía con una sonrisa. Le preguntaba si quería café negro sin azúcar, y ella preguntaba cómo adivinaba.
Él respondía que las mujeres que llegan ahí para volver a comenzar nunca piden azúcar, que ya están demasiado dulces de tanto intentar agradar a los demás. Ella encontraba gracia en aquello, pero en el fondo sabía que había verdad en las palabras simples de aquel hombre. Y cada día una nueva parte de ella parecía reconstruirse, no por la ausencia de Gustavo, sino por la presencia de ella misma. En una tarde lluviosa, Andrea encontró una caja de pinturas antiguas en un mercado local. Era algo que no hacía desde hacía años, pintar. Cuando se casó, Gustavo dijo que el arte no pagaba las cuentas y ella dejó de lado lo que amaba. Esa noche abrió las ventanas, esparció los lienzos y pinceles sobre la mesa y comenzó a pintar bajo el sonido de la lluvia. Los colores fluían como si sus emociones hubieran finalmente encontrado voz. El azul se mezclaba con el amarillo, el rojo ganaba espacio, el blanco aparecía tímido. No era una pintura perfecta, pero era libre. Y eso bastaba. Vanessa entró a la sala y la observó en silencio por algunos segundos, preguntando cuánto tiempo eso había estado atrapado ahí dentro. Andrea respondió sin dejar de pintar que años, que creía que ella misma había olvidado cómo era crear algo que no fuera para agradar a alguien. Al día siguiente llevó algunos de los lienzos al café de Alfonso y él los colocó en la pared. Pequeños detalles, pero que llenaban el espacio de color. Las personas comenzaron a comentar y Andrea poco a poco comenzó a sentirse parte de algo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Gustavo estaba cada vez más inquieto. Los días parecían demasiado largos. El silencio de Andrea lo atormentaba. Al principio creyó que ella volvería en pocos días, movida por la culpa o por la rutina, pero el tiempo pasó y ella no dio señal alguna. Era como si hubiera desaparecido, y junto con ella algo dentro de él comenzó a derrumbarse. El hombre que siempre controlaba todo ahora se veía impotente. Las reuniones ya no rendían. Los empleados notaban la distracción y hasta el socio más cercano se arriesgó a preguntar si todo estaba bien. Gustavo respondió demasiado rápido que claro, pero la mirada traicionaba la respuesta. En una noche de insomnio fue hasta la habitación y encontró el cajón de Andrea entreabierto. Dentro, algunos objetos dejados atrás, una chalina, un perfume y un pequeño diario. Dudó por largos minutos antes de abrirlo y cuando lo hizo, las palabras lo golpearon como puños silenciosos. Ella había escrito que se perdió tratando de ser lo que él quería, y cuando se dio cuenta ya no sabía más quién era, que ese día él le dijo que se pusiera bonita pero lejos. Que él no imaginaba cuánto eso la libertó porque ahora sabía que no quería ser bonita para él, quería ser bonita para ella misma. Gustavo cerró el diario, las manos temblando, se sentó en la cama y se quedó ahí enfrentando el vacío. Por primera vez entendió que no había sido solo rudo, había destruido algo sagrado, el amor de una mujer que solo quería ser vista. En los días siguientes intentó llamar, mandó mensajes, buscó en lugares donde creía que ella podría estar, pero nada, el número de ella parecía apagado. La ausencia comenzó a incomodar de forma física. El orgullo, ese mismo que siempre lo guió, comenzó a disolverse. Mientras tanto, en el pueblo costero, Andrea sentía lo opuesto, la presencia de sí misma creciendo. Ya no revisaba el celular, ya no pensaba en el pasado con dolor. El tiempo, el mar, la amistad de Vanessa y el arte estaban curando heridas que antes parecían imposibles. Cierta tarde, mientras caminaba por la playa, el cielo pintado en tonos anaranjados, se detuvo y observó la puesta del sol reflejada en el agua. Ahí, sola, con los pies en la arena y el viento en el rostro, susurró para sí misma que creía que había perdido todo, pero lo que perdió fue el miedo. Y fue en ese instante que percibió que ya no era una mujer huyendo de un dolor. Era alguien renaciendo de él. Del otro lado del país, en la mansión Medeiros, Gustavo miraba por la ventana de la oficina, el whisky en la mano, y pensaba en la última vez que la vio, de espaldas, caminando hacia el automóvil sin mirar atrás. Esa imagen lo perseguía y sin saberlo, mientras ella aprendía a reencontrarse, él comenzaba a entender el peso del vacío que había creado. Y el vacío, descubriría pronto, es el peor tipo de castigo, aquel que no castiga con gritos, sino con el silencio del arrepentimiento. El sonido de las olas rompiendo en la arena era el mismo de siempre, pero esa mañana el viento traía algo diferente, una inquietud serena. Andrea estaba frente al espejo de la habitación de huéspedes de Vanessa, ajustando el vestido blanco de tela ligera que se movía con la brisa que entraba por la ventana. El cabello suelto caía en ondas sobre los hombros y el rostro reflejaba un brillo nuevo, el de la mujer que finalmente había hecho las paces con su propio reflejo. Vanessa entró recostándose en la puerta con una sonrisa orgullosa, diciendo que si viera a la mujer que llegó ahí semanas atrás, no creería que es la misma. Andrea rió.
Vanessa preguntó si iba a regresar ese día. Andrea respondió que sí. No por él, sino por ella misma, que quería cerrar ese ciclo, que quería mirar todo aquello y no sentir más miedo. Vanessa la abrazó comprendiendo, diciéndole que entonces fuera, pero que fuera como estaba ahora, completa. El camino de vuelta hasta la Ciudad de México fue largo pero diferente. Ya no había ansiedad ni el peso de la duda. Andrea conducía con el radio encendido, cantando bajito, algo que no hacía desde hacía años. El paisaje urbano fue surgiendo poco a poco, los edificios altos, el movimiento frenético, el contraste entre el caos de la ciudad y la paz que ella cargaba por dentro. Cuando el portón de la mansión Medeiros se abrió, su corazón latió fuerte, pero no de miedo, de decisión. La casa, con su imponencia fría, parecía más pequeña ahora. El lujo que antes la intimidaba parecía apenas un escenario vacío, carente de alma. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos al verla entrar. Nadie dijo nada, pero las miradas lo decían todo. Ella estaba diferente. Había algo en la postura, en la manera como caminaba, en la mirada firme. El tipo de presencia que no se explica, se siente. Andrea subió las escaleras, abrió la puerta de la habitación y vio todo en el mismo lugar. Las ropas de él, los libros, la decoración perfecta. Nada había cambiado, excepto ella. Se quitó el abrigo, colocó la maleta sobre el sillón y respiró profundo. El olor del ambiente trajo recuerdos antiguos, pero no lastimó. Era como revisitar un lugar donde se vivió pero del cual ya se partió hace mucho tiempo. Mientras organizaba algunas cosas, escuchó el sonido familiar del motor del automóvil de él llegando. El estómago dio un leve nudo, no de nerviosismo sino de expectativa. Cuando Gustavo entró por la puerta, el impacto fue inmediato. Por un instante creyó que estaba soñando. El mismo rostro, los mismos ojos, pero todo en ella parecía haber ganado vida nueva. La ropa simple realzaba la belleza natural que él nunca supo apreciar. El perfume ligero, la sonrisa calmada, el brillo en los ojos. Ella estaba deslumbrante. Gustavo murmuró sin creer, preguntando si había vuelto. Ella respondió con serenidad que sí, que volvió, pero no por él, por ella misma. Él intentó sonreír, pero la voz vaciló, diciendo que pensó que nunca más la vería. Andrea respondió cruzando los brazos que ella también lo pensó, pero que a veces uno necesita volver al mismo lugar para darse cuenta de que ya no lo asusta. Gustavo respiró profundo intentando recuperar el control que parecía escurrirse por los dedos, diciendo que ella estaba diferente. Ella lo miró directamente a los ojos respondiendo que no, que solo dejó de ser lo que él quería. El silencio entre ellos era casi palpable. Él no sabía qué decir. Por primera vez estaba frente a una mujer que lo desarmaba sin esfuerzo, no por desafiar sino por no necesitar probar nada. En los días siguientes, la convivencia bajo el mismo techo se volvió una especie de prueba invisible. Gustavo intentaba acercarse con pequeños gestos, el café dejado listo por la mañana, la cena preparada por empleados con las recetas que a ella le gustaban, las preguntas triviales dichas con cuidado. Pero Andrea respondía con gentileza y distancia, hasta que una noche el destino resolvió hacer el papel que siempre hace, colocar a los dos frente a frente en el mismo evento donde todo había comenzado. La cena anual de la corporación Orion. Ella pensó en rechazar la invitación, pero algo dentro le dijo que necesitaba ir. No por él, sino por sí misma. Quería probar que era capaz de estar en el mismo lugar donde fue humillada, pero esta vez de pie, altiva, linda y libre. El salón estaba aún más lujoso que antes, las luces reflejándose en copas y vestidos caros. En cuanto entró, las miradas se volvieron hacia ella. No era solo por la belleza, era por el aura. Había algo en Andrea que atraía, un magnetismo calmado y poderoso. Gustavo, del otro lado del salón, se congeló. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. La copa en su mano se detuvo en el aire y la sonrisa social que exhibía a los invitados se deshizo. Ahí frente a él estaba la mujer a quien había mandado quedarse lejos, y ella estaba más radiante de lo que jamás fue. Ella caminaba entre las mesas con ligereza. El vestido negro, simple y elegante, abrazaba su cuerpo en la medida justa. Los ojos tenían brillo, la sonrisa era natural. No había rabia ni provocación, apenas autoconfianza. Uno de los inversionistas, Rafael, se acercó con una sonrisa genuina diciéndole que era una sorpresa buena verla, que estaba absolutamente increíble.
Andrea respondió sonriendo con naturalidad que era bueno verlo también. La conversación entre los dos fluyó ligera, entre risas y recuerdos de eventos antiguos. Gustavo observaba de lejos sintiendo la sangre hervir. El hombre que siempre creyó ser dueño de todo lo que deseaba ahora no poseía nada. Cuando Rafael, con gentileza, sostuvo la mano de Andrea para conducirla a la pista de baile, Gustavo perdió el control. La escena lo atravesó como una cuchilla. No soportaba verla sonreír de esa manera. La misma sonrisa que él pasó años intentando arrancar y nunca consiguió. Caminó hasta ellos, la postura rígida, la mirada cargada de celos, diciendo que esperaba que no estuviera quitando a su esposa del foco de la noche. Rafael soltó una leve sonrisa respondiendo que solo si el foco era exclusividad. Andrea entonces se volteó calmadamente hacia su esposo, la mirada firme, diciendo que él solo la invitó a bailar, y con una pausa completó que Gustavo nunca se lo pidió. Las palabras cayeron entre ellos como un fragmento. Gustavo respiró profundo, intentando disimular la herida, diciendo que no quería que las personas confundieran las cosas. Andrea preguntó qué había para confundir, que él le mandó quedarse lejos, que solo estaba obedeciendo. Rafael, percibiendo la tensión, retrocedió con elegancia diciendo que iba a buscar una bebida, y antes de alejarse miró a Andrea y dijo bajo que él no sabía lo que perdió. Gustavo se quedó inmóvil, el mundo alrededor parecía girar, pero él solo la veía a ella, confiada, inalcanzable, linda. Y por primera vez percibió lo que era sentir miedo. No el miedo a la soledad, sino el miedo de haber destruido algo que no se reconstruye. El resto de la noche fue un tormento para él. Andrea bailaba, conversaba, reía. No con exageración, no para provocar, apenas vivía. Y ese vivir era lo que lo destrozaba. Cuando el evento terminó, él intentó acercarse pidiéndole que esperara. Ella se volteó calmadamente preguntando para qué. Para escuchar otra broma a sus costillas. Él dijo que no, que para pedirle que volviera a casa. Andrea respondió que ya volvió, solo que no volvió por él. Y con eso se alejó dejando a Gustavo parado en medio del salón. El hombre poderoso, admirado, pero ahora absolutamente solo. Mientras el automóvil de ella partía, él observó las luces rojas desapareciendo en la avenida. En ese instante, entendió con el peso de 1000 piedras en el pecho, que él había mandado que se quedara lejos. Y ella obedeció. Pero nunca imaginó que al hacer eso, ella quedaría tan bonita que él jamás conseguiría acercarse de nuevo. El día siguiente amaneció pesado en la mansión Medeiros. El sol atravesaba las cortinas con una luz fría y el silencio de la casa era cortante. Gustavo no había dormido. La noche se arrastró entre recuerdos y rabia. Rabia de Rafael, de Andrea y de sí mismo. Las imágenes de la fiesta volvían en bucle. Ella sonriendo, bailando, siendo admirada. Él impotente, apenas observando. Era una inversión cruel. La mujer que antes vivía a su sombra ahora brillaba de una forma que opacaba todo alrededor. Gustavo se miró en el espejo del baño y casi no se reconoció. Ojeras profundas, semblante cansado. El hombre que solía ser sinónimo de control parecía por primera vez desordenado. La rabia y el orgullo luchaban dentro de él como fieras atrapadas en una jaula. Bajó las escaleras y llamó al chofer decidido a salir. No sabía exactamente a dónde ir. Apenas necesitaba alejarse de la casa que ahora parecía una prisión de memorias. En el automóvil, mientras el tráfico se arrastraba, la mente de él giraba sin parar. Pensaba que ella estaba haciendo eso para provocarlo, para castigarlo, para hacerlo sentir lo que ella sintió. Pero cuanto más intentaba convencerse de eso, más percibía que no era verdad. Andrea no estaba actuando por venganza. Simplemente había dejado de girar en torno a él, y ese era el golpe más duro. En la oficina, los empleados notaron el mal humor y la mirada distante. El hombre que siempre hablaba con seguridad ahora parecía distraído, descargando en los otros el descontrol que no sabía contener en sí. Cuando un asistente preguntó si quería revisar el contrato con el grupo Orion, respondió seco que después. El asistente insistió que esperaban respuesta ese mismo día. Gustavo gritó que dijo después, haciendo que todos alrededor se callaran. El silencio que siguió fue incómodo. Gustavo respiró profundo intentando recuperar el control. El orgullo le impedía admitir que lo estaba desestabilizando no era el trabajo, era Andrea. Por la tarde, al volver a casa, encontró la mesa puesta. Ella estaba ahí, sentada, tranquila, hojeando una revista. Usaba un vestido ligero y el cabello suelto caía sobre los hombros. El contraste entre la serenidad de ella y el caos dentro de él era casi insoportable. Gustavo dijo que la comida se iba a enfriar.
Andrea respondió sin levantar la mirada que él no tenía hambre. Ella replicó sin alterar el tono que entonces dejara de andar en círculos y dijera de una vez qué quería. Él se detuvo sorprendido. No estaba acostumbrado con esa seguridad. Preguntó qué quería él, que quería entender qué estaba haciendo ella. Andrea respondió que viviendo. Gustavo rió, pero la risa salió amarga, preguntando si eso llamaba vivir, desfilar por ahí como si nada hubiera pasado, como si su matrimonio fuera solo un detalle. Andrea se levantó quedando a su altura, respondiendo con firmeza que su matrimonio fue un error que tardó demasiado en corregir. Las palabras lo golpearon de lleno. Gustavo se acercó, la mirada cargada, preguntando si estaba tratando de humillarlo. Andrea respondió que pasó años callada, que quien la humilló fue él, y que lo peor era que ni siquiera se dio cuenta. Por un instante el aire entre los dos se puso denso. Él abrió la boca para responder, pero las palabras simplemente no vinieron. Todo lo que quedó fue el sonido de la respiración pesada de ambos, el silencio imponiéndose como una tercera presencia en el lugar. Andrea rompió el impas diciendo que no volvió para discutir, que volvió para terminar lo que quedó, que él no necesitaba pedirle que se quedara ni ella iba a pedir para irse, que solo quería paz. Se alejó y Gustavo se quedó parado observándola subir las escaleras. Cada paso de ella sonaba como una sentencia. Esa noche él no soportó el vacío de la habitación. Bajó hasta el bar, se sirvió un whisky y se quedó mirando las luces de la ciudad por la ventana. Los recuerdos volvían en olas. El primer beso, el día de la boda, los viajes, las cenas, y junto con ellas las escenas crueles, los silencios, las discusiones, las palabras frías. Era como ver una película donde el villano era él mismo. Tomó el celular y escribió un mensaje pidiendo perdón por todo, pero no lo envió. El orgullo todavía era más fuerte que el arrepentimiento. En los días siguientes, Gustavo comenzó a vivir un tipo de infierno silencioso. Andrea continuaba en la casa, pero parecía flotar en otro mundo. Ella reía al teléfono con Vanessa, salía a caminar, leía libros en la terraza. Él la observaba de lejos cada vez más perturbado. Era como ver a alguien renaciendo y percibir que ya no formaba parte de ese renacimiento. Cierta tarde ella llegó de un evento. El vestido rojo, el cabello recogido, el perfume suave. Gustavo, sentado en el sofá, se levantó al verla entrar preguntando dónde había estado. Andrea respondió que en un cóctel. Él preguntó si sola. Ella respondió si creía que le debía ese tipo de explicación. Él se acercó, la mirada endureciendo, diciendo que no la reconocía. Andrea respondió que tal vez porque nunca la vio de verdad. Lo sobrepasó y subió las escaleras sin esperar respuesta. Él se quedó ahí inmóvil, el corazón descompasado. Algo dentro de él comenzaba a derrumbarse. No solo el orgullo, sino la propia identidad. Por primera vez Gustavo Medeiros no sabía quién era sin el poder de controlar a alguien. Esa noche, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas lo mantuvo despierto. Andrea dormía en otra habitación y él sentía la ausencia de ella como un vacío físico. Intentó concentrarse en el trabajo, en las hojas de cálculo, en los informes, pero todo parecía sin sentido. Al amanecer fue hasta la terraza y miró el jardín. Las flores estaban comenzando a marchitarse, las mismas que ella había plantado meses antes. El jardinero todavía no venía y por primera vez él mismo se agachó para retirar las hojas secas. Las manos acostumbradas a plumas y contratos ahora tocaban la tierra. Era simbólico. El hombre que siempre controló todo ahora intentaba, torpe, preservar lo que quedaba. Mientras removía los pétalos muertos, pensó en cómo era simple destruir algo bonito. Bastaba descuidar. Esa tarde, al ver a Andrea bajar lista para salir, intentó una última vez preguntando si podía acompañarla. Ella preguntó a dónde ella quisiera ir. Gustavo respondió que ella no entendía. Andrea respondió que no estaba huyendo de él, que solo dejó de seguirlo, y con eso pasó por él y se fue, dejando el perfume en el aire y el sabor amargo del arrepentimiento atrapado en la garganta de él. Gustavo se quedó parado mirando la puerta cerrarse y sintió el corazón pesar. Aquella mujer ya no era la esposa que él comandaba. Era un espejo de todo lo que perdió por arrogancia. Y en ese instante una verdad dolorosa lo atravesó. A veces el peor castigo no es ser dejado, es ver a quien destruiste florecer sin ti. La madrugada cayó sobre la Ciudad de México como un manto pesado, y el silencio de la mansión Medeiros parecía amplificar cada ruido del viento afuera. En la oficina las luces todavía estaban encendidas, papeles esparcidos sobre el escritorio.
una copa de whisky a la mitad, y detrás de él un hombre que ya no parecía el mismo. Gustavo estaba con el saco tirado en el suelo, la corbata suelta, la mirada perdida. Aquel semblante frío y confiado que lo definía había desaparecido. El millonario ahora se veía despojado de todo lo que lo tornaba impenetrable. Quedaba apenas el hombre, fallido, roto, tratando de entender dónde perdió lo que más importaba. En los últimos días Andrea se había convertido en una presencia que lo atormentaba y al mismo tiempo lo encantaba. Ella pasaba por la casa con ligereza, casi sin tocarlo, y eso lo volvía loco. El silencio de ella era como una sentencia. El simple hecho de que ella existiera ahí, serena, autosuficiente, era la prueba viva de que él ya no tenía poder alguno. Tomó el celular sobre el escritorio. Había fotos antiguas, viajes, sonrisas, recuerdos de un tiempo en que todo parecía estable. Amplió una imagen de Andrea riendo junto al mar antes del matrimonio. El viento desordenando el cabello, los ojos semicerrados por el sol. Aquella mujer, percibió, era libre. Y fue justamente eso lo que intentó destruir. La copa tembló cuando la colocó con fuerza sobre el escritorio. Sentía rabia de sí mismo, una rabia corrosiva. La mente revivía cada frase cruel dicha en el pasado, cada mirada indiferente, cada vez que la hizo sentirse pequeña, y cuanto más recordaba, más la desesperación lo invadía. Se levantó, comenzó a caminar en círculos y la respiración se aceleró. Murmuró casi sin voz preguntando qué fue lo que hizo, qué fue lo que le hizo a ella. La pregunta quedó en el aire sin respuesta. En la habitación al lado, Andrea dormía tranquilamente, el rostro sereno bajo la luz suave de la lámpara. Gustavo la observaba desde la puerta en silencio. Por un instante pensó en despertarla, pedir perdón, decir todo lo que nunca tuvo coraje, pero no lo hizo, no todavía. El miedo de escuchar lo que ya sabía lo paralizaba. En los días siguientes, la desesperación se volvió una presencia constante. Gustavo intentaba concentrarse en el trabajo, pero el foco había desaparecido. El imperio que construyó parecía sin propósito. La empresa, las reuniones, los números, nada tenía sentido. Solo conseguía pensar en Andrea. En una mañana fue hasta el café donde ella solía comprar flores antes de las fiestas. La encargada lo reconoció diciéndole que hacía tiempo que no veía a la señora Andrea. Él respiró profundo. La mujer le contó que ella solía ir ahí casi todas las semanas, que siempre decía que las flores dejaban la casa viva. La mujer hizo una pausa notando la mirada triste de él, preguntando si él también creía en eso. Gustavo tragó seco respondiendo que sí creía, que solo lo percibió demasiado tarde. Salió del café con un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Andrea, y se quedó parado en la acera por largos minutos observando a las personas pasar. El mundo seguía su curso indiferente a la ruina de un hombre que descubría demasiado tarde el valor de lo que perdió. De vuelta a la mansión, encontró el jardín floreciendo nuevamente. El jardinero había venido, pero lo que llamó su atención fue Andrea. Arrodillada en el césped, tocando la tierra con las propias manos. Usaba ropa simple y el sol de la tarde tocaba su cabello creando reflejos dorados. Él se detuvo a distancia observando. Aquella escena lo atravesó de forma casi física. Ella parecía plena, viva, linda y distante. Gustavo se acercó despacio sintiendo el corazón apretar, preguntando si estaba cuidando las flores. Andrea respondió sin mirarlo que alguien necesitaba cuidarlas. Él dijo que trajo algo y extendió el ramo. Ella levantó los ojos sin emoción agradeciendo pero diciendo que ya tenía suficiente. El gesto simple fue como una cuchilla. Él bajó la mano lentamente, los lirios todavía entre los dedos, diciendo que ya no sabía cómo arreglar eso. Andrea limpió las manos en el pantalón, respiró profundo y respondió con calma que no era para arreglar, era para aceptar. Él dio un paso adelante, la mirada empañada, diciendo que se equivocó, que fue cruel, arrogante, pero que la amó, que solo no supo cómo mostrarlo. Andrea preguntó sin alterar el tono si el amor que lastima de esa manera todavía es amor, o solo es ego herido. La pregunta quedó entre ellos cortante. Gustavo desvió la mirada sin saber responder. Andrea volvió a cuidar las plantas mientras él permanecía ahí inmóvil, sintiendo la humillación que por tanto tiempo impuso a otros. Esa noche no consiguió dormir. Fue hasta la oficina, abrió la caja fuerte y tomó un sobre antiguo, el contrato matrimonial que había exigido que ella firmara años atrás. Miró aquel papel y sintió vergüenza. Era la prueba de que desde el inicio trató el amor como una transacción.
Arrugó el documento y lo tiró a la chimenea, observando el papel ser consumido por el fuego. El crepitar de las llamas parecía el sonido de algo deshaciéndose dentro de él. Susurró con voz quebrada que destruyó todo. En los días siguientes comenzó a actuar diferente. Canceló reuniones, rechazó eventos y comenzó a salir temprano del trabajo. Intentaba acercarse a ella, pero sin invadir. Cosas simples: preparar café, dejar una nota, cuidar el jardín. Gestos silenciosos, como quien aprende a amar en silencio después de haber hablado de más. Y poco a poco, Andrea comenzó a notar. Ya no era el hombre arrogante de antes. Había algo sincero en sus gestos, una tristeza que no era disfrazada. Cierta noche, mientras ella leía en la terraza, él se acercó con una cobija diciéndole que estaba refrescando. Ella lo miró, dudó, pero aceptó la cobija agradeciendo. Gustavo preguntó si podía sentarse ahí. Ella respondió que sí. El silencio que siguió no fue tenso, fue diferente. Un silencio de dos mundos que todavía no sabían si se perdonarían, pero que por primera vez coexistían en paz. Gustavo rompió el silencio diciendo que recordaba el día en que la conoció. Que ella usaba un vestido azul y sonreía de una manera que no veía hacía mucho tiempo en nadie. Que se enamoró ese día. Andrea preguntó mirando el horizonte qué pasó después entonces. Él respondió que se perdió, que creyó que amar era controlar, que demostrar sentimiento era debilidad, y cuando se dio cuenta ya estaba solo aún con ella a su lado. Ella no respondió, apenas se quedó ahí escuchando. El sonido distante de la ciudad se mezclaba con el de las hojas moviéndose con el viento. Gustavo continuó diciendo que no estaba pidiendo que ella volviera con él, que solo quería que supiera que aprendió de la manera más difícil, pero que aprendió. Andrea respiró profundo y cerró el libro respondiendo que a veces lo que destruye un amor no es la falta de sentimiento sino el exceso de dolor, y que el dolor no desaparece solo porque el otro cambió. Él asintió con la cabeza baja diciendo que lo sabía, pero que si algún día ese dolor disminuía esperaba poder encontrarla, aunque fuera como un amigo. Ella se levantó, lo miró con dulzura y respondió que si ese día llegaba se lo diría, pero que hoy todavía no era ese día. Andrea entró a la casa y él se quedó ahí solo en la terraza con la cobija todavía entre las manos. Miró el cielo estrellado y sintió algo diferente. No era desesperación sino una aceptación silenciosa. Era extraño, dolía, pero era necesario. A veces, amar de verdad es reconocer que el otro necesita irse y que tal vez el amor mayor sea justamente dejar ir. Y mientras la noche se profundizaba, percibió que el millonario que humilló a su esposa había muerto. En su lugar nacía un hombre que por fin entendía el valor de cada palabra dicha y el peso de cada silencio que ella eligió. El amanecer siguiente trajo una claridad suave de esas que parecen limpiar el aire después de una larga tempestad. El sonido de los pájaros se esparcía por el jardín, y Andrea despertó con la sensación de que el mundo de alguna forma había desacelerado. La casa estaba silenciosa, pero no era el mismo silencio pesado de antes. Era un silencio que invitaba a la calma, a respirar. Se levantó, se puso las sandalias y bajó las escaleras atraída por un aroma familiar. Café fresco, pan caliente y el leve perfume de lirios recién cortados. La mesa estaba puesta. Sobre ella, un arreglo simple de flores blancas, amarradas con una cinta de seda, y una nota en caligrafía firme que decía que no sabía si merecía el perdón, pero que continuaba intentando merecer el respeto. Ella leyó las palabras lentamente, el corazón oscilando entre ternura y desconfianza. El gesto era bonito, pero ya había aprendido que gestos sin cambio no significan nada. Aún así había algo diferente. Ahora no era un pedido de disculpa arrogante ni un intento de manipulación. Era solo sincero. Mientras tomaba café, escuchó pasos en el pasillo. Gustavo surgió vistiendo una camisa simple, sin traje, sin máscara social. Su mirada era cautelosa como la de alguien que pisa en suelo nuevo con miedo de romper lo que quedó. Dijo buenos días con voz baja. Ella respondió buenos días sin levantar el tono. El silencio que siguió no era hostil. Era un tipo de silencio frágil que todavía tanteaba el espacio entre dos personas que estaban reaprendiendo a existir en el mismo ambiente. Gustavo preguntó si podía sentarse. Andrea respondió que sí. Gustavo se sentó y la observó por algunos segundos antes de decir que sabía que era extraño, pero que le gustaba verla tomando café. Que siempre fue así. Que ella hacía parecer que el mundo paraba por un instante. Andrea lo miró sin saber qué responder. Dijo calmadamente que tal vez el mundo solo se detiene cuando uno decide mirarlo. Él sonrió, una sonrisa triste pero real, diciendo que creía que pasó años sin ver nada, ni siquiera a ella.
Andrea se levantó, caminó hasta el jardín y respiró profundo. Gustavo la siguió con la mirada admirando ese simple movimiento, la forma como tocaba las flores, como dejaba el viento jugar con el cabello. Era como si ella perteneciera a ese escenario y él apenas tuviera la suerte de presenciarlo. Después de algunos minutos, él se acercó vacilante diciendo que quería mostrarle algo. Apuntó al rincón del jardín. Ahí había un pequeño cantero recién plantado, lirios blancos exactamente iguales a los que ella amaba. Confesó con una leve sonrisa que lo hizo la noche anterior, que creyó que tal vez las flores pudieran crecer ahí de nuevo como un recordatorio de que las cosas buenas solo florecen cuando uno las cuida. Andrea se agachó, tocó la tierra todavía húmeda y sintió algo dentro de ella ablandarse. Era un gesto simple pero simbólico. Aquel hombre que antes no sabía ni cómo demostrar amor, ahora cavaba la tierra con las propias manos para intentar replantar algo que él mismo destruyó. Ella lo miró por un instante evaluando. Dijo sin quitar las manos de la tierra que las flores necesitan tiempo, que si uno riega demasiado se ahogan, si uno olvida mueren, que el secreto es el equilibrio. Gustavo preguntó casi en un susurro si existía ese equilibrio con ellos. Ella se quedó en silencio mirando el suelo. Después se levantó despacio diciendo que todavía no sabía, pero que el hecho de que él estuviera intentando sin presionarla ya era un comienzo. Gustavo asintió con los ojos empañados. Por primera vez entendió el poder de la paciencia. En los días que siguieron algo sutil comenzó a cambiar. No hubo promesas ni declaraciones, apenas convivencia. Ella leía en la terraza. Él cuidaba el jardín. A veces intercambiaban pocas palabras, otras veces apenas dividían el mismo espacio en silencio. Pero ese silencio ahora tenía otro peso, el de quien aprende a coexistir sin herir. Cierta tarde, Andrea recibió una llamada de Vanessa. La amiga bromeó preguntando cómo estaba el millonario arrepentido. Andrea rió respondiendo que cambiado, que por lo menos estaba intentando. Vanessa preguntó por ella. Andrea dijo que también estaba intentando, pero que esta vez por ella misma. Al colgar el teléfono, Andrea percibió a Gustavo a distancia, observándola desde el jardín. Él levantó la mano en un saludo tímido y ella retribuyó con una leve sonrisa. Fue un momento pequeño pero verdadero, un vislumbre de paz después de la guerra. Más tarde, por la noche, ella lo encontró sentado en la terraza, la mirada perdida entre las estrellas. Preguntó si podía sentarse señalando la silla al lado. Él respondió con voz ronca que, claro. Se quedaron ahí por algunos minutos en silencio. La brisa era leve y el olor de las flores recién plantadas se mezclaba con el aire. Andrea preguntó mirando el cielo si sabía qué había aprendido con todo eso. Él preguntó qué. Ella respondió que el amor no muere cuando uno se lastima, que muere cuando uno deja de cuidar, y que tal vez en el fondo lo que él mató no fue el amor, sino la voluntad de ella de continuar intentando. Él se quedó quieto. Las palabras de ella eran como puñales suaves, acertando con precisión lo que quedaba de orgullo. Gustavo preguntó con dificultad si ella todavía quería intentar. Andrea respiró profundo antes de responder que todavía no sabía, pero que quería descubrir si era posible perdonar sin volver a perderse. Gustavo asintió y un brillo de esperanza mezclado con dolor atravesó su mirada diciendo con firmeza que no iba a apresurarla, que si algún día ella quería irse no lo impediría, que solo quería que supiera que esta vez si se quedaba iba a ser porque su amor aprendió a quedarse a su lado, no por encima de ella. Ella se volteó hacia él, los ojos empañados, diciendo que si era verdad entonces tal vez existía una oportunidad. El viento sopló más fuerte moviendo las flores recién plantadas, como si el universo confirmara silenciosamente aquella promesa. Andrea se puso de pie y caminó hasta el jardín. Tocó una de las flores y sonrió diciendo que mañana por la mañana lo ayudaría a regar. Gustavo la observó hasta que ella desapareció en el pasillo. Sintió un nudo en la garganta, pero por primera vez en mucho tiempo, también sintió paz. No era el fin que imaginó, pero tal vez fuera el comienzo de algo nuevo, más lento, más verdadero, más humano. Mientras las estrellas brillaban sobre la mansión, los lirios se movían bajo el viento y en medio del jardín, en silencio, el amor que un día fue herido comenzaba por primera vez a florecer. El sol nacía perezoso esa mañana, esparciendo tonos dorados por el jardín. El rocío brillaba sobre las hojas y el sonido distante de un piano resonaba suavemente por la casa. Andrea estaba en la terraza con las manos sucias de tierra, cuidando los lirios con la delicadeza de quien aprende que la belleza nace de la paciencia. Cada flor parecía un pequeño milagro brotando de aquello que un día fue seco y olvidado. Y en el fondo ella sabía que no eran solo las flores las que estaban renaciendo ahí.
Gustavo observaba de lejos parado en la puerta. Vestía ropa simple, el cabello un poco desordenado, el semblante sereno. Ya no era el hombre que comandaba el mundo con órdenes y miradas frías. Ahora cada gesto suyo era leve, como si hubiera aprendido el peso de las palabras y el valor del silencio. Dijo acercándose que estaban creciendo rápido. Andrea levantó la mirada sonriendo levemente, respondiendo que la naturaleza tiene eso, que cuando uno para de sofocar, ella florece. Él se agachó a su lado tocando la tierra, diciendo que creía que era así con las personas también. El silencio que siguió fue cargado de significado. Había entre ellos un tipo de calma que no se explica, la paz después de la tempestad. Gustavo respiró profundo y la miró de cerca, comenzando con voz baja a decir que pasó noches pensando en cómo pedirle perdón de la manera correcta, pero que percibió que tal vez el perdón no viene con palabras, que viene con tiempo, con actitudes. Ella se quedó quieta observando las manos de él sucias de tierra, diciendo con una leve sonrisa que estaba aprendiendo y que el tiempo lo estaba enseñando bien. Gustavo desvió la mirada emocionado, diciendo que necesitó perderla para entender lo que era tener y que necesitó verla libre para entender lo que es amar. Ella respiró profundo. El corazón latía más rápido, no de incertidumbre sino de reconocimiento. Aquel hombre frente a ella era el mismo que la hirió, pero también era alguien nuevo, nacido del arrepentimiento y del aprendizaje. Durante los días siguientes, la rutina de ellos siguió tranquila. Andrea trabajaba en sus pinturas mientras Gustavo, poco a poco, transformaba el jardín en un pequeño refugio. No hablaban mucho sobre el pasado, pero había entre ellos un intercambio silencioso, casi espiritual. Una mirada que decía que el dolor todavía existe, pero ya no los domina. Cierta tarde, mientras el sol se ponía, Andrea pintaba en la terraza. Gustavo se acercó en silencio, observando el lienzo. Era un cuadro simple, 2 lirios entrelazados creciendo lado a lado con raíces que se tocaban bajo la tierra. Gustavo dijo que era lindo. Andrea respondió que parecían apoyarse uno al otro porque es así como sobreviven, que solos hasta pueden florecer pero juntos resisten al viento. Él tragó seco sintiendo las palabras penetrar profundo, murmurando que quería hacer eso, un lirio que no compite, que solo crece al lado. Andrea dejó el pincel, se volteó y lo miró por largos segundos, preguntando qué pasaría si el viento volviera, si la tempestad viniera de nuevo. Él dio un paso adelante, la mirada firme, la voz serena, diciendo que entonces sostendría sus raíces, no para atraparla sino para no dejarla caer. El mundo pareció detenerse en ese instante. El ruido distante del mar se mezclaba con el sonido de los pájaros y el rozar leve de las hojas. Andrea lo encaró, los ojos empañados pero sin miedo. El pasado todavía estaba ahí entre ellos, pero ahora era apenas una cicatriz, no una herida abierta. Ella dio un paso adelante reduciendo la distancia, diciendo que sabía que el perdón no era un botón que uno aprieta. Él respondió que lo sabía. Ella preguntó entonces por qué todavía estaba ahí. Gustavo respondió que porque aunque nunca fuera perdonado, quería estar cerca para que ella nunca más necesitara sentirse sola. La sinceridad cruda en la voz de él la desarmó. No había orgullo ni exigencia, apenas entrega, un amor madurado, callado, sin prisa. Andrea respiró profundo y extendió la mano limpiando con los dedos el trazo de pintura en el rostro de él, diciendo riendo suavemente que tenía color ahora. Él respondió que creía que era ella quien trajo eso de vuelta. Andrea negó con la cabeza diciendo que no, que fue él quien decidió ver. Por un instante el tiempo pareció disolverse. Él sostuvo la mano de ella sin fuerza, apenas lo suficiente para sentir el calor de la piel. Preguntó en un tono tan bajo que apenas parecía de él si podía abrazarla. Ella dudó, pero entonces asintió. El abrazo fue lento, casi tímido, pero dentro de él había todo lo que no fue dicho. Las disculpas, el amor reprimido, el arrepentimiento y el comienzo de algo nuevo. No había prisa ni promesa. Apenas la certeza de que aún después de todo todavía existía espacio para reconstruir. Cuando se alejaron, la mirada de Gustavo estaba empañada, diciendo que no quería perderla más. Andrea respondió que entonces no la perdiera tratando de atraparla. La frase quedó suspendida entre ellos, suave y poderosa. Él sonrió y esta vez la sonrisa era leve, sin defensa. Esa noche la cena fue simple, pero el aire cargaba una paz que hacía mucho no visitaba aquella casa. La mesa era la misma, pero la energía era diferente. Había vida ahí. Rieron de cosas pequeñas. Hablaron del jardín,
de las pinturas, de planes sin prisa. Más tarde, mientras ella lavaba las manos en la cocina, él se acercó por detrás despacio y colocó una flor blanca al lado del lavabo diciendo que era un lirio para ella, el primero que nació. Ella tomó la flor, lo miró y sonrió. Una sonrisa llena de ternura y tranquilidad, diciendo que creía que finalmente floreció en el tiempo correcto. Él tocó levemente el rostro de ella con cuidado como quien teme romper algo precioso, diciendo que ella también. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Afuera el viento movía las flores y el sonido de las hojas se mezclaba con los latidos del corazón. No dijeron más nada, no necesitaban. Andrea se acercó y lo besó. Un beso calmado, lleno de historias, lágrimas y perdón. Un beso que no pedía disculpas ni hacía promesas. Apenas sellaba la verdad de que el amor, cuando madura, aprende a florecer despacio, y en ese instante la casa que un día fue fría se llenó de vida otra vez. Los lirios en el jardín se movían con el viento y la luna iluminaba el escenario con un brillo plateado. Gustavo, con las manos entrelazadas a las de ella, susurró bajito que se puso bonita. Ella sonrió con ternura respondiendo que siempre lo fue, que él solo aprendió a ver ahora. Él rió con lágrimas en los ojos y la acercó más. Y así, entre flores y perdón, el amor de ellos no volvió como antes. Volvió mejor. Meses habían pasado desde aquel abrazo que selló más que un perdón. Selló un renacimiento. La mansión Medeiros, antes fría y silenciosa, ahora tenía sonidos de vida. Las ventanas permanecían abiertas, las cortinas danzaban con el viento y el perfume de las flores invadía cada rincón de la casa. El jardín, que un día fue el retrato de la negligencia y del vacío, ahora se había convertido en el corazón pulsante de aquel hogar. Lirios, jazmines, lavandas y pequeños rosales crecían lado a lado formando un mosaico de colores y aromas. Era imposible caminar por ahí sin sentir el espíritu de nuevo comienzo impregnado en cada pétalo. Y en el centro del jardín, en un pequeño cantero, 2 lirios blancos crecían entrelazados exactamente como el cuadro que Andrea había pintado. En la terraza, el sonido suave de risas quebraba el silencio habitual de las mañanas. Gustavo, ahora con barba leve y semblante sereno, regaba las flores con una naturalidad que sorprendería a cualquier persona que lo conoció antes. Andrea, sentada en un sillón de mimbre, lo observaba mientras tomaba café con aquella sonrisa calmada, de quien no necesita más nada además de lo que tiene. El teléfono sonó dentro de la casa, y ella atendió. Era Vanessa. La amiga bromeó preguntando cómo estaba la vida en el Palacio de las Flores. Andrea rió respondiendo que más simple de lo que parecía y mucho más feliz de lo que esperaba. Vanessa preguntó si él continuaba intentando. Andrea respondió mirando por la ventana que todos los días, pero que esta vez no para impresionarla, que intentaba porque quería ser diferente, y eso cambiaba todo. Afuera Gustavo se colocó un sombrero de paja y se agachó para recortar las ramas. Sus manos, antes acostumbradas apenas al lujo y a los contratos, ahora conocían el peso leve de la tierra húmeda. Era curioso. Había encontrado paz justamente en las cosas simples, lejos de la ostentación que antes lo definía. Andrea colgó el teléfono y se acercó a él diciendo divertida que creía que el jardinero oficial de la casa se había convertido en él. Él respondió sonriendo que el jardinero y el aprendiz de paciencia, que esas flores le enseñaban más sobre el tiempo que cualquier libro. Andrea preguntó cruzando los brazos si también sobre el amor. Él respondió principalmente sobre el amor, que descubrió que cuando uno riega demasiado sofoca y cuando olvida pierde, pero que si cuida en la medida correcta florece cada día un poco más. Ella sonrió tocando levemente el pecho de él, donde el corazón latía con sosiego. Dijo que entonces creía que estaban floreciendo. La mirada de él se suavizó diciendo que sí estaban, y con una pausa completó que a veces todavía recordaba al hombre que fue y se avergonzaba. Andrea respondió sin vacilar que era bueno que recordara, que eso era lo que le impedía ser aquel hombre de nuevo. El viento sopló levantando el aroma de las flores y el silencio que siguió no era pesado. Era un silencio confortable, lleno de significado. El tipo de silencio que solo existe entre 2 personas que se entendieron más allá de las palabras. Más tarde caminaron hasta el columpio de madera que colgaba del gran árbol en el fondo del jardín. Era ahí donde a Andrea le gustaba pintar. Ahora el caballete estaba montado con un lienzo nuevo, un cuadro todavía inacabado. Gustavo miró curioso preguntando qué estaba pintando esta vez. Ella sonrió limpiando el pincel respondiendo que su casa, pero no como era sino como se convirtió. Él observó de cerca.
La pintura mostraba el jardín florido, las ventanas abiertas y dos figuras al fondo, pequeñas pero juntas, caminando lado a lado bajo la luz de la puesta del sol. Gustavo dijo que quedó lindo. Andrea respondió que todavía no terminaba, que faltaba color en el cielo. Él preguntó si podía ayudar prometiendo intentar no hacer desorden. Ella le entregó el pincel diciendo que solo si era para no desordenar. Juntos comenzaron a llenar el cielo con tonos dorados y anaranjados. La escena era simple pero tenía la belleza de las cosas que no necesitan ser dichas. Mientras pintaban, Andrea recordó todo lo que vivieron. Las noches de dolor, el silencio cortante, el día de la humillación, el tiempo de la huida y el reencuentro. Cada recuerdo dolía un poco menos. Ahora todo parecía haber encontrado su lugar, hasta el dolor, que ahora servía como fundamento de aquello que se reconstruyó con paciencia. Andrea preguntó todavía concentrada en el lienzo si sabía que era curioso. Gustavo preguntó qué. Ella respondió que creía que nunca más conseguiría mirarlo sin recordar el dolor. Gustavo preguntó qué pasaba ahora. Andrea respondió que ahora cuando lo miraba recordaba el camino. Del dolor sí, pero también del cambio, y que de alguna forma eso le daba paz. Él dejó el pincel, se volteó y la miró con ternura, diciendo que nunca iba a olvidar lo que le hizo sentir, y que tal vez fuera así mismo, que algunas culpas uno no borra, pero que si conseguía transformar esa culpa en cuidado, creía que podía florecer en algo bonito. Ella asintió con los ojos empañados, diciendo que ya estaba floreciendo. El sol comenzó a ponerse y la luz dorada se esparció por el jardín tiñendo todo de naranja suave. Los dos se sentaron lado a lado en el banco de madera. El silencio volvió, esta vez lleno de gratitud. Gustavo sostuvo la mano de ella entrelazando los dedos despacio como quien pide permiso, diciendo que la perdió por no ver y que la encontró cuando aprendió a mirar. Andrea recostó la cabeza en su hombro, la mirada perdida en el horizonte, diciendo que descubrió que el amor no es sobre ser elegido, sino sobre elegir quedarse aún cuando sería más fácil partir. Él sonrió tocando la mano de ella con cariño, preguntando si entonces podía decir que finalmente se quedó. Ella lo miró con ternura, respondiendo que no se quedó, que volvió, porque ahora ese lugar tenía paz. Y en ese instante el viento sopló con suavidad moviendo las flores. Uno de los lirios blancos se inclinó levemente, y ella lo recogió con delicadeza, diciendo que ese iba para su habitación, para recordar que hasta las cosas más frágiles pueden renacer cuando uno aprende a cuidar. Gustavo se acercó, sostuvo el rostro de ella y besó su frente agradeciendo por haberle enseñado eso. Ella sonrió acercando la frente a la de él, diciendo que no le enseñó, que él aprendió, y que eso hacía toda la diferencia. El cielo ahora estaba pintado con los mismos colores del cuadro. La luz dorada se fundía con el azul suave de la noche que comenzaba a caer. El jardín entero parecía respirar con ellos como si la propia naturaleza celebrara ese renacimiento silencioso. Y así sin promesas grandiosas, sin juramentos eternos, apenas con la presencia y el cuidado, el amor de ellos se transformó en algo más profundo, algo que ya no dependía del miedo a la pérdida, sino de la voluntad de permanecer. En el corazón de la mansión Medeiros, donde antes resonaban órdenes frías y silencios duros, ahora había apenas el sonido de las risas suaves, el aroma de las flores y el latir compasado de dos corazones que después de herirse finalmente aprendieron a florecer juntos. Y entre los lirios blancos que se movían con el viento, parecía haber un susurro leve, casi imperceptible, el eco de una frase que un día dolió como cuchillo pero que ahora transformada por el tiempo y por el amor, sonaba como poesía. Ponte bonita pero nunca más lejos de mí. Al final, Andrea descubrió que el amor verdadero no nace del encanto sino del entendimiento, que estar al lado de alguien no significa anularse para caber en las expectativas, sino permitir que dos almas crezcan lado a lado sin que una apague la luz de la otra. Aprendió que la belleza más profunda es la que viene del nuevo comienzo, de ese coraje silencioso de mirar las propias cicatrices y aún así creer que algo bueno puede florecer de ahí. El tiempo le enseñó que el perdón no es olvidar lo que dolió, sino transformar el dolor en aprendizaje. Que un corazón lastimado no necesita cerrarse. Basta aprender a protegerse sin perder la capacidad de sentir. Y fue así con calma y verdad que se reencontró. Primero con el espejo, después con la vida y por fin con el amor. Gustavo, por su parte, entendió que amar no es tener, sino cuidar.
que orgullo y amor no conviven en la misma casa y que un gesto simple, un toque, una mirada, un pedido sincero de disculpas puede valer más que 1000 promesas. Aprendió que la mujer a quien un día mandó ponerse bonita pero lejos, solo floreció porque finalmente fue dejada libre. Y cuando ella volvió no fue por piedad ni por nostalgia. Volvió porque el amor, cuando madura, deja de ser una prisión y se convierte en refugio. Y en aquel jardín donde un día hubo silencio y dolor, ahora había risas, flores y perdón. La prueba viva de que hasta lo que se rompe puede volver a ser completo si es regado con tiempo, paciencia y amor de verdad.